se han construido el 60% de esas 100.000 viviendas que se incorporaban en el plan estatal al principio de la legislatura. Pedro Sánchez se encuentra en precampaña electoral y, como era de esperar, ha sacado a relucir toda su artillería pesada. Lo más llamativo ha sido el plan en el que ha anunciado la movilización de más de 100.000 viviendas públicas y alquileres asequibles. De total prometido, 20.000 se construirán en los terrenos del Ministerio de Defensa. Soy Belén Montes y hoy en el debate, desmontando el plan de viviendas de Sánchez. Es prácticamente imposible. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El próximo 28 de mayo toda España acudirá a las urnas y Sánchez no quiere perder la oportunidad de que su partido salga reforzado. También de cara a las elecciones generales, que aunque son en diciembre, hay que ir rascando votos de cada rincón. La mejor manera es anunciar un plan de viviendas que, en vez de haberlo puesto en marcha cuando comenzó su legislatura, lo hace ahora, a punto de terminarla. Los españoles destinan de media casi el 40% de su sueldo a pagar los alquileres. Eso no es nuevo, la subida la hemos ido viendo a lo largo de los años en los que no solo se han encarecido los alquileres, sino también los pisos, los tipos de interés, la luz, el gas, los alimentos. La vida cada vez es más cara y nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Ana Martín, corresponsal política del Debate, un placer saludarte de nuevo. Hola Belén, ¿cómo estás? La vida está en su pico de encarecimiento y Sánchez lo que hace es anunciar en la recta final de su mandato ayudas a la vivienda. ¿Llegan tarde estas ayudas? Dice el refrán castellano que más vale tarde que nunca. El problema es que en este caso muchos nos tememos que en vez de tarde vaya a ser más bien nunca. Y lo digo porque las promesas en materia de vivienda han sido una especie de guadiana que desaparece y aparece del discurso de Pedro Sánchez, no ya en esta legislatura, sino desde que ganó la moción de censura. El Partido Popular ha hecho cuentas y en estos 5 años le salen que ha prometido en total 420.000 pisos. La mayor remesa la prometió José Luis Ábalos en marzo de 2021, entonces él era ministro de Transportes y Vivienda. Y fueron 100.000 de los que nunca más se supo. Casi 100.000 viviendas sociales y de alquileres asequibles. ¿Por qué ahora puede permitirse esta medida y no antes? La explicación es muy sencilla, Belén, porque ahora estamos en precampaña y el papel lo aguanta todo. Hay que decir que la vivienda nunca ha sido una prioridad de Pedro Sánchez en esta legislatura, por más que figurara como tal en el acuerdo de gobierno que firmó con Unidas Podemos, entonces con Pablo Iglesias, en enero de 2020. Y lo digo porque ha necesitado 3 años y medio para aprobar una ley de vivienda que está ya a punto de serlo, pero aún no lo es. Para que nuestros oyentes puedan comparar, pues por ejemplo el PSOE de Pedro Sánchez derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación del Código Penal en 42 días. Fue lo que duró el trámite parlamentario hasta su publicación en el BOE. Pedro Sánchez comunicó en el Senado que 20.000 de esas más de 100.000 viviendas se construirán en terrenos que tiene en propiedad el Ministerio de Defensa. ¿Se sabe dónde están ubicados? Gran pregunta, Belén. Siento decepcionarte, pero la respuesta es no. Y lo peor no es que no sepamos los periodistas dónde están esos terrenos, sino que ni siquiera lo sabe, me temo, la ministra de Defensa. Hay que decir que los últimos anuncios de Pedro Sánchez en materia de vivienda han sido cocinados en los fogones de la Moncloa por el gabinete de la presidencia, sin contar con las ministras afectadas, que lo son sobre todo la de Transportes, la de Hacienda y en este caso la de Defensa. Margarita Robles recordaba hace unas horas que legalmente el Ministerio de Defensa ni siquiera puede regalar esos terrenos al Ministerio de Transportes a través del SEPES, sino que se los tiene que vender por un justiprecio. Y a partir de ahí a mí me viene a la cabeza el caso de la operación Campamento, la liberalización de unos terrenos de militares para la construcción de 12.000 viviendas en Madrid y por recordar, pues es una operación que ha estado coleando desde el año 1989.
que echen cuentas nuestros oyentes, se acaba de desbloquear. De las más de 100.000 viviendas prometidas de Sánchez, 50.000 son las acordadas con la Sareb, el denominado Banco Malo, que según los expertos disponibles no hay más que 9.000 en este momento. ¿De dónde sacará entonces Sánchez el resto de pisos prometidos? Pues como no los saque de la chistera, Belén, la verdad es que yo tampoco sé de dónde los piensa sacar. Y esa es la gran cuestión de todo esto. Que cuando empiezas a rascar, cuando empiezas a preguntar por algunos detalles, por la letra pequeña, te encuentras con la nada. Para empezar, de los pisos que ha anunciado, buena parte no los va a construir, por supuesto, el gobierno. Se supone, en condicional, que los tendrían que construir promotores privados que se verían beneficiados por una nueva línea de crédito del ICO financiada con fondos de la Unión Europea. Pero como digo, todo esto es en condicional y aparte no olvidemos lo más importante, y es que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. De todas las viviendas que prometió Sánchez hace meses, según el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, tan solo se han hecho realidad 84 en Tarragona. ¿Se le acumula el trabajo a Sánchez o más bien se le acumulan las promesas incumplidas? Lo segundo, Belén, sin ninguna duda, se le acumulan las promesas incumplidas. Pero lo peor es que este tipo de anuncios generan falsas expectativas en la gente, o al menos en una parte de la población. Hablamos sobre todo de los jóvenes que tienen dificultades de acceso a la vivienda y que se agarran a un clavo ardiendo. Esto es como cuando el gobierno firmó un código de buenas prácticas, ni siquiera de obligado cumplimiento, con los bancos para que quienes tenían una hipoteca variable pudieran convertirla a fija. El Ministerio de Economía se apresuró a calcular que habría 1 millón de hogares beneficiados, esto es la tercera parte de los que tienen hipotecas variables, y resulta que el Banco de España la semana pasada lo que nos dijo fue que con suerte serán 200.000 hogares, es decir, la quinta parte, y eso tirando por lo alto. Pues así es todo con Sánchez. Por cierto, Ana, que además de ser complicado cumplir con esta promesa, Sánchez se ha visto en la necesidad de amenazar a las comunidades gobernadas por el PP si no apoyan sus promesas electoralistas, ¿no? Esta es una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención, Belén, porque yo he escuchado en el Congreso y en el Senado a Pedro Sánchez hablar con mucha firmeza y mucha rotundidad y seguridad de que la ley de vivienda se cumplirá en todas las comunidades, también en las del PP, pero mi pregunta es ¿cómo? Porque según recordábamos antes, las competencias están transferidas y la propia ley de vivienda estipula que la declaración de zona tensionada, que es una condición sine qua non para poder topar los alquileres en esa zona, debe venir de las comunidades autónomas, como no podría ser de otra manera, porque ya el año pasado el Consejo General del Poder Judicial emitió un dictamen sobre lo que entonces era el proyecto de ley del Gobierno, en el que le recordaba al Ministerio de Transportes que ojito con invadir las competencias autonómicas porque podía acabar en los tribunales. Así que, no sé, veremos cómo conjuga esto. Desde luego, en el artículo 149 de la Constitución española, que es el que recoge las 32 competencias exclusivas del Estado, la vivienda no aparece por ningún lado. Ana Martín, corresponsal política del Debate, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Un placer, como siempre. Del grueso total de viviendas prometidas por Pedro Sánchez se desglosan otras 43.000 que se financiarán con nueva línea de crédito ICO por un valor de 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. La condición es que esos pisos deberían estar construidos antes de que termine el año 2026. Daniel Cuervo Iglesias es secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Belén. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Poner en marcha, Daniel, la construcción de miles de viviendas por parte de un gobierno no tiene que ser tarea fácil. ¿Cuáles son los primeros pasos que deberán establecer antes de comenzar a poner ladrillos?
Bien, pues efectivamente no es tarea fácil. Desde el sector consideramos que esto es bastante complejo. Hay mucha normativa que requiere, sobre todo a nivel urbanístico, que requiere de mucho plazo para poder afianzar y para poder llegar a tener la condición, los suelos de solares y por lo tanto ser susceptibles de pedir una licencia de obras que te tiene que tramitar el ayuntamiento para poder empezar la edificación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estado urbanístico de los suelos. Uh-huh. Si los suelos no son suelos finalistas o solares, tenemos entonces que remontarnos a conocer cuál es el estado urbanístico. Si ya tiene la urbanización construida o por lo tanto, o de lo contrario, mejor dicho, pues la tiene pendiente de construir. Si fuera el segundo de los casos, que probablemente sea lo más común, o por ejemplo, por poner alguna operación como es campamento o por poner alguna operación como son los cuarteles de Valencia, uh-huh, pues se tendría que realizar parte de esas obras de urbanización. Por lo tanto, esto conlleva que hay que incurrir entre 2, 3, 4 o 5 años en terminarlas en función del volumen, en función del tamaño y en función del estado urbanístico de los terrenos para poder empezar a solicitar una licencia de obras al ayuntamiento donde se sitúe este suelo. Uh-huh. El plazo medio de obtención de licencia de obras que tenemos en España son 12 meses. Por lo tanto, habría que sumarle 12 meses hasta poder empezar el inicio de la construcción del edificio. Pero, previamente a esto, tendríamos que conocer los pliegos que van a regir en esa derecho de superficie o concesión administrativa para poder explotar ese edificio por parte de la iniciativa privada a largo plazo. Que este largo plazo son mínimo 50 años y máximo hasta 99 años. Ya veremos a ver qué dice la letra pequeña o qué dicen esas condiciones de los pliegos. Por otra parte, también hay un interrogante importante que es conocer los suelos donde se sitúan en el territorio español, porque claro, tenemos un problema de vivienda en algunas zonas de España, no en toda España. Y aunque tú tengas un suelo o muchos suelos, porque tienes varios ministerios con una cartera de suelos importante, no presupone que todos ellos estén en una ubicación donde hace falta aumentar la oferta de vivienda asequible para alquiler. Uh-huh. Por lo tanto, esa es otra cuestión importante. Si tenemos en cuenta que la ubicación es la idónea y que el estado urbanístico del suelo es suelo finalista, tendríamos que conocer pues más o menos para la adjudicación de un pliego de condiciones o la adjudicación de un derecho de superficie, una concesión administrativa, mínimo son 6 meses, el plazo de presentación de ofertas y luego la adjudicación. En esto te llevas mínimo 6 meses, siempre y cuando la adjudicación, es decir, el pliego, las condiciones sean factibles para la iniciativa privada. También se puede contemplar que los pliegos o los concursos se pueden quedar desiertos. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las condiciones de ese pliego. Las condiciones de la financiación también son importantes conocerlas. A día de hoy se desconocen, entonces sería muy bueno conocer qué tipo de interés lleva aparejada esa financiación y qué grado de apalancamiento lleva. Esto de momento se desconoce. Pero sí. No, que digo que iba a decir que hay muchísimos factores que de momento ya están en contra de todo lo que ha propuesto Sánchez, y además está el tema de las materias primas, porque llevamos meses en el área de la construcción donde puede faltar incluso mano de obra, ya no solo materia prima, ya por ser un poco más ceniza y comentar que esto también está en contra de todo el plan de vivienda de Sánchez. Bueno, esto es un factor también, por supuesto que muy importante. Aunque también hay remedio en ese sentido, porque cada vez empezamos a ver cómo en este momento la industria está en una situación de
de cambio. Estamos viendo cómo estamos contemplando iniciativas de construcción tradicionales con ya empezar a ver soluciones de construcción industrializada. Esto, evidentemente, la cuestión del incremento de costes o incremento de precios de los materiales, la propia inflación, pues esto no es una cuestión positiva, pero creo, y por supuesto la falta de trabajadores en el sector de la construcción, pero creo que dentro de lo que cabe eso podría ser salvable. Lo más complicado lo vemos en las condiciones de los pliegos, en la ubicación de los suelos, en los plazos para que los edificios estén terminados. En cuanto a plazos, como te decía antes, además de los 6 meses del pliego de condiciones, que no quede desierto, habría que sumarle 12 meses más hasta poder empezar el inicio de la construcción, y luego un plazo más o menos entre 20 y 24 meses para terminar la construcción. Por lo tanto, creo que a nivel de plazo del 2026 esto es muy complicado. Todo esto teniendo en cuenta que el suelo, el estado urbanístico del suelo, sea finalista, que en muchos casos no lo es. Por lo tanto, creo que a nivel de plazo es muy difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, bueno, ya creo que me has respondido a la pregunta de si estaba a tiempo Sánchez a cumplir esta promesa del plan de vivienda. Deducimos que no. Pues la verdad es que es muy complicado. Esto podría dar un cambio en el caso de que se cuente esa financiación para suelos privados, no suelos públicos, donde haya suelos de reserva de vivienda protegida. Esto requiere una actualización de los módulos en aquellas zonas donde no están actualizados, y esto es dependencia, o depende, mejor dicho, de las comunidades autónomas, de ciertas comunidades autónomas que no los tienen actualizados. Y entendemos que no solamente hay que limitarse a los suelos públicos o de los ministerios, sino que para intentar cumplir de alguna manera o para actuar en el mercado a corto plazo con oferta de vivienda nueva asequible, tendría que ampliarse ese abanico y contar con suelos de titularidad privada que ya cuenten con las condiciones de solares, ¿no? O de suelos finalistas. Pues Daniel Cuervo Iglesias, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pedro Sánchez promete la construcción de más de 100.000 viviendas, 43.000 de ellas antes de 2026, algo que según los propios expertos es prácticamente imposible de llevar a cabo si se tienen en cuenta todos los tiempos establecidos en los procesos de calificación de suelos, pliegos, contratos y construcción. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.